Buenas tardes y bienvenidos a esta tercera etapa de nuestro viaje al silencio tan particular. Ayer yo creo que fue una sesión muy bonita. A la salida yo comentaba que me daba la impresión de que la sala estaba viva, ¿no? Incluso se contaron testimonios personales. Parece que el silencio poco a poco va entrando, nos va conmoviendo, vamos moviéndonos con él, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Hoy contamos con Hugo Mujica, un poeta argentino reputado, no solamente en Argentina, sino también aquí en España. Un poeta que ha escrito mucho en silencio y para el silencio. Esto me parece importante. No un poeta solamente que escribe sobre el silencio, sino en silencio y para él. Tengo aquí dos libros suyos, Sed Adentro y Poéticas, este está editado por Pretextos, y Poéticas del Vacío, editado por Trota, la poética de Orfeo, de Juan de la Cruz, de Paul Celan y tantos otros. Y este que me acaba de regalar ahora mismo Hugo, La palabra inicial, que esta mañana me ha confesado que es casi su libro favorito, su libro preferido. Antes de que tome la palabra, bueno, tiene una hora mucho más amplia, aparte de esos tres, por supuesto. Me gustaría deciros algo que lo vamos a experimentar ahora mismo en la sala, cuando él empieza a hablar y empieza a leernos algunos poemas. Y es que yo creo que la poesía de Hugo tiene la virtud que es inconfundible. Es decir, que ha alcanzado eso que todos los artistas de alguna manera buscan, y es un estilo. Un estilo es una manera de ser, una manera de vivir, una manera, por supuesto, de escribir, ¿no? Es una poesía, lo vais a ver, lo vais a comprobar, que al tiempo que se escribe, y me gustaría que me dijeras luego, Hugo, si te parece que es así, efectivamente, como lo estoy interpretando, se borra a sí mismo, ¿no? Y por tanto, es una poesía que no solamente trata sobre el silencio, como decía antes, sino que invita a ese silencio, ¿no? Y por tanto, a lo mejor, incluso podemos hacer un poquito la experiencia del silencio al que invita esta poesía, ¿no? Bueno, no quiero tomar la palabra demasiado tiempo, sino que quiero dejarle que él hable, y luego habrá la posibilidad también de conversar un poquito entre nosotros dos y, por supuesto, todo el público, todos vosotros, todos ustedes. Pero sí que quiero decir antes una palabra de su biografía, una biografía que algunos han calificado de exótica, no diría tanto, pero sí una biografía, digamos, intensa, curiosa. Y me parece que es intensa y curiosa, y me parece que también esto es importante, ¿no? Porque Hugo es una persona que se ha atrevido a hacer experimentos biográficos, ¿no? Y yo creo que solamente aquel que hace de su vida una obra de arte, un poema, como lo ha hecho él, ¿no? O sea, o al menos yo lo veo así, pues puede luego también hacer experimentos literarios, ¿no? Experimento literario entonces no es algo impostado, no es algo artificioso, no es una mentira, ¿no? Sino que brota de la autenticidad, ¿no? Entonces yo creo que Hugo es un gran poeta porque es una gran persona, una persona auténtica, lo vais a ver, tiene mucho sentido del humor. Antes de entrar, como él va a leer pero no sabe muy bien lo que va a hablar, pues me ha dicho, bueno, te pondré un poco nervioso. Yo digo, pues prepárate porque te pondré yo nervioso a ti también, o sea que aquí estamos mano a mano, ¿no? Bien, en su biografía podemos reseñar que estudió Bellas Artes, Filosofía, Antropología y Teología, que participó en la década de los años 60 como artista plástico en el Greenwich Village de Nueva York, y que cayó, así lo dicen al menos los ladillos de sus libros, nada menos que durante 7 años en silencio, en la vida monástica de la orden trapense. Bienvenido, Hugo, es una alegría y un lujo tenerte entre nosotros. Tienes la palabra. Gracias. Y el silencio. Buenas. En verdad, como programamos un poco esto, es que yo al principio voy a leer algo de poesía, después vamos a dialogar y a extender el diálogo, y después vamos a cerrar con la poesía. Habiendo hecho la parte que el presentador omitió, paso a la mía. En realidad, antes que nada, les voy a leer simplemente es una página, es el prólogo de un libro mío, Lo Naciente.
que creo que presenta mi estética, o sea, cómo me paro yo ante la escritura. Y quizás esto ayude como una puerta a la comprensión. Sea que un Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, o el hombre imaginó a ese Dios a semejanza suya, lo cierto es que cuando el ser humano comenzó a contarse el inicio del mundo en el que se encontró viviendo, dio como atributo primordial a ese Dios el ser creador. Dijo, intuyo, que crear es el acto más inicial que un humano o un Dios puede realizar, o el acto en que uno y otro son un mismo acontecer, una misma fecundidad. Siempre que escribo, que es mi forma de crear, descubro o quizá inauguro algo de mí o de todos, como si el saber, el entender e incluso el obrar no fuesen la inmediata relación que puede establecer mi ser o con mi ser o con mi nada, como si el crear me enseñara también eso, que crear es más originario que saber, más abismal que comprender y más definitivo que actuar. Lo que busco decir, lo que busco pensar poéticamente o poetizar pensativamente, es que el acto creador, en él y con él, volvemos a revivir el evento más originario y revelador que cada uno de nosotros vivió, el haber nacido, el instante sin sombra ni memoria en que sin estar nos recibimos, el instante creador que al recibirlo nos hizo comenzar a ser. Cada acto creador nos sitúa en ese allí que no es lugar, a la nada desde la que todo llega, a la escucha de lo que adviene buscando un nombre que le nombre en su ser. Sin duda por esto mismo, que una y otra vez en el escribir me encuentro homologando el crear con el nacer, el seguir creando con el continuar naciendo. Intuyo que en la relación cara a cara o desnudez a desnudez con el ser de la existencia, la creatividad es la relación más decisiva, tan decisiva que no podemos disponer de ella, tan decisiva que es gratuidad y don, quizá y finalmente, porque crear no es una manera de comprendernos, es la manera más radical de dejarnos crear. Y ahora sí comienzo con poemas. Hace apenas días murió mi padre. Hace apenas tanto. Cayó sin peso, como los párpados al llegar la noche o una hoja cuando el viento no arranca. Acuna. Hoy no es como otras lluvias. Hoy llueve por vez primera sobre el mármol de su tumba. Bajo cada lluvia podría ser yo quien yace. Ahora lo sé, ahora que he muerto en otro. Gotea el grifo y algo de la piedra se va en el agua. Muere como si fuese humana. Buscamos retener lo que en el otro se va yendo, lo que a veces se derrumba, pero es apenas la despedida lo que el abrazo abarca. Es la hora del sereno, es el campo, es la pampa. Amaina el viento y las aspas del molino callan su chirrido. El trigal es dorada quietud y el cercano río más que correr acompaña. Hay que mirar hasta que el ver escuche, recién después responder, dar a la belleza el habla. A lo lejos,
En un atardecer en que el otoño es un lugar en mi pecho, comienzan a encenderse las ventanas. Mi nostalgia por estar donde bien sé que al llegar volvería a estar afuera. Duelen los ojos de soñar tan a lo lejos, la frente de pensar lo impensable de tanta vida que no he abrazado, tanta deuda de lo que no he nacido. Poco a poco se apagan las luces. Es el lindero de una noche y otra noche, la frágil vecindad del miedo y la esperanza. El último día podría ser este que termina, esta noche en la que aún escribo, igual, pero sin una ausencia nueva para seguir esperando. No basta con saber que moriremos. A la muerte hay que vivirla. Dejar que sea ella la que a cada instante lo haga irrepetible, la que a cada latir le regale el ser único, le devuelva su desnudez eterna. Como ver caer una estrella sin nombrar un deseo, o como a quien no se le destinó ningún destino, salvo la espera de lo que pasará sin llevarnos, lo que miramos sin ver, porque no es igual a nosotros. Ritual de lo inútil o la esperanza extrema. Un niño ciego frente a un espejo, como si lo que uno es no hiciera falta para serlo. A cada bosque sus hojas al viento, a cada vida su espera, su sábana blanca ondeando en la noche bajo una estrella que cae. Hay días, al caer la tarde, en que la vida nos cuenta algo del perdón que recibimos, de lo que otros han callado. Hay noches en las que algún vestigio se enciende, una brasa en la memoria, un grillo tras la ventana o una flor de las que se abren cuando lo demás ya duerme. Son noches en que la quietud revela la vida que recibí sin siquiera la violencia de haberla merecido, lo sin por qué ni para qué, el puro existir, el milagro. Vi un perro negro muerto en la calle, aplastado en medio de la acera, manchado porque nevaba. Vi la vida allí mismo y no había más que eso, la coartada del inocente, pagarlo todo. Sentí en la nieve la vida y me vi morir como un animal que se resiste hasta lo último, hasta el deseo de ser rematado, hasta el gemido final, el que pide perdón por todo crimen ajeno, el que perdona a Dios. El día es más que solo el día, también es noche encendida, sombra transparentada. Es porque en el vacío no hay sombras que no llegamos a ver lo que enciende, que no vemos lo que nos queda cuando ya no nos queda nada. Amanece y callo todo miedo, callo cualquier presagio. Busco un alba virgen de mí, busco el nacer de la luz, no su alumbrarme. Ver no es abrir los ojos, es arrojar a un lado el bastón blanco, osar andar sobre el saberse perdido. Puerta en medio del campo, lindero y puente entre dos afueras.
El borde del salto no es una orilla, es la vida al borde de cada vida. No, no hay horizonte ni hay arribo, solo el engañoso eco, el propio nombre en que nos repetimos, el espejo de quien no osó saltar sin esperarse en la otra orilla. No, no hay camino ni hay horizonte, solo una silenciosa fuente, invisible de tan clara, la intemperie de este aquí, la desnudez con que llegamos. Cae quieta la lluvia, lo abierto mana, cae la lluvia, cae sobre la espera. En la caída la lluvia es su camino y el camino su llegada. Hay que osar lo abierto y la caída, el desierto de la sed, no la sed del desierto. La noche ya se escucha grillos y ahora es el viento el que aleja o arrima el temblar de lo que se inclina. Hoy, en este valle, bajo esta luna, supe que el viento no pasa, supe que siempre está llegando. Atardece otoño, viento, y de tanto en tanto alguna hoja surca mi ventana. De tanto en tanto algo se anuncia en la indecisa belleza de cada hoja que cae. Sin ropa se nace, se brota, desnudo se llega, partida a partida. No tener a dónde ir no es que nadie nos espere, es no tener dónde regresar. La muerte es nacer afuera. Va cayendo el crepúsculo sobre los techos. Un par de pájaros vuelan, pero no trinan. Y sin canto, el anochecer es noche, no cielo. ¿Dónde amanece el bosque al que tantas veces llegué y ya no estaba? En un baldío, sobre el polvo y la hojarasca, un pájaro moribundo aquieta sus alas. Una nube impasible juega sus formas blancas. Al final también mi boca se llenará de tierra. Al final siempre se besa aquello que desertamos. A cada grano de arena su sombra al alba, a cada vida su nombre propio y su propio ajeno, lo imposible de sí mismo, lo que los otros le han creado. Anochece, el afuera se recoge cercanía y lo cercano se dilata en el silencio que va creciendo. El pan, el vino, la mano en la mano amada y como siempre también alguna pena, algún desgarro humano. La vida, en la que a veces en alguna de sus noches, una noche como esta, escucho, sin nada oír, el pulso de la vida, el palpitar lo sagrado. Gracias. Has escrito un ensayo. He escrito un ensayo, sí. Creo que se verifica lo que he comenzado diciendo, ¿no? Que es una poesía que no solamente habla del silencio
de tantos silencios, sino que invita a él y abre a él, ¿no? Bueno, a mí tengo que decirte, Hugo, que me ha encantado esta lectura de estos poemas. Me ha conmovido, me ha llegado. Y creo que puedo decir por qué. No sé si esto lo compartirá el público o no, porque cada uno pues tiene su propia capacidad de escucha y tiene su corazón. Pero a mí me ha llegado porque es una poesía la tuya que no es una poesía de arte floral, ¿no? O sea, que quieres jugar con el léxico, con la sintaxis, con las palabras, ¿no? O sea, sino que es una poesía que estás diciendo cosas y las dices de una manera muy hermosa, muy intensa, al mismo tiempo elegante, discreta, ¿no? Donde el artificio está completamente al servicio de la emoción. Y esto me parece extraordinario, ¿no? Porque esa es la auténtica poesía, tiene que ser esto, ¿no? O sea, lo que pasa, creo yo, es que hay tantos poetas impostores, ¿no? O sea, que tienen de poeta el nombre, ¿no? Que cuando uno encuentra un poeta de verdad, pues dice, es verdad, existe la poesía, ¿no? Existe. Y sí, he escrito un verdadero ensayo, porque es que de cada poema, si no me equivoco, has leído 22, he cogido alguna expresión o alguna palabra, ¿no? O sea, he muerto en otro, algo de la piedra se va en el agua, mirar hasta que el ver escuche, dar a la belleza el habla, encenderse de las ventanas. Es que bueno, son tantos que tampoco quiero aburriros, ¿no? Pero me parecen tan hermosos, ¿no? Y tan intensos, como decía antes, ¿no? El temblor de lo que se inclina, un pájaro moribundo, siempre se besa lo que desertamos, mi boca se llenará de tierra, tantas cosas, ¿no? Bueno, ¿cómo empezamos? Y ya empezaste. Bien. Quiero ponerme nervioso. Bueno, silencio, palabra y creatividad. Filosofía, poesía y mística. Yo creo que esos son los espacios en los que tú te mueves, ¿no? O sea, y seguramente en los que debería moverse todo poeta, ¿no? Has hablado en tu poesía y también en tu poética, que nos has leído al comienzo, de la cosmogonía, es decir, del Dios creando, ¿no? O sea, y eso me parece que es algo también muy genuino de tu hacer poético, ¿no? O sea, un Dios que habla desde un silencio inaccesible y hablando crea. Un Dios creador a través de la palabra, ¿no? Me gustaría preguntarte, ¿no? Si crees que el silencio y la palabra es entonces lo primordial. No. Creo que lo primordial lo soslayaste, que es la escucha. Yo creo, o sea, la tradición occidental del siglo V para adelante pone al hombre como el animal que escucha, ¿no? O el animal del logo, no, el animal que habla, o el animal del logos, etc. Y yo hablé a posteriori, yo nací como escucha, y fue la comunidad la que me entregó un lenguaje. Entonces yo lo que quiero recuperar es esa antropología más prístina, que es que yo nací como un ser oyente. Y todo lo demás, por lo tanto, fue donación hacia mí, ¿no? Y creo que el silencio es casi una abstracción, porque no conocemos el silencio, lo que conocemos es el escucharlo. Entonces yo creo que el poeta precisamente es el que se demora ante la realidad y se demora y mora el lenguaje para escuchar qué no dijo todavía determinada palabra que tiene para decir. Pero yo creo que para antonomasia es el escuchar, ¿no? Yo puedo caminar por la exposición románica y en un momento me paro ante algo, lo miro y digo, qué lindo. O sea, eso me llamó a mí. Y cuando yo digo qué lindo, es lo que me da a decir eso, ¿no? Entonces, más que el silencio y la palabra, en el medio precisamente, como posibilidad de ambos, está la escucha. ¿Crees entonces que habría
que nuestra identidad es una identidad que nace de ahí. Yo creo que sí, nace de nace de la capacidad de recibir la donación que es la existencia, ¿no? Nosotros damos por descontado, pero digo, tendríamos que tener el asombro de que sea, ¿no? Más allá de que sea cualquier cosa. Pero la realidad es dativa, la realidad se está entregando. Y humanamente se entrega que el hombre la signifique y le dé sentido. Y para eso tenés que escucharla. Y para eso dejarla hablar. O sea que la condición por excelencia del poeta y del ser, de la persona, sería la capacidad perceptiva, de percepción, ¿no? De acogida. De acogida, sí. Digo, yo fui la acogida de mi nacimiento, en ese misterioso que se escapa a la lógica, ¿no? Pero yo no era y de repente yo me recibí a mí. Y de ahí en adelante voy por la vida recibiendo. Y de alguna forma, para que esa recepción sea humana, la tengo que significar. También el propio hecho de escribir es un acto de recepción. Absolutamente, digo, como intenté decirlo al principio, digo, para mí es el acto por antonomasia donde estoy en ese milagro de algo que no es y de repente acontece y es, ¿no? Y creo que el problema es que ni bien acontece y es, ese acontecimiento que es me lleva, ¿no? Y me pone ya en la prosa. Y lo poético es el imposible intento de captar, de abrir ese relámpago, ¿no? Digo, un relámpago, un poema que se llama Poética, digo, que enciende su mismo apagarse, ¿no? Ese instante de oro que de alguna forma es el instante o la fisura que tenemos para espiar hacia aquello que no se ve, ni se verá nunca. No sé si abrir la conversación también, ¿no? O sea, a todos ustedes, ¿no? Por si quieren, en fin, preguntarle a Hugo y abrirlo, ¿no? Pues sería también a lo mejor el momento para que todos podamos participar, ¿no? Si les parece. Hola, buenas tardes. Se me había ocurrido una pregunta al oírle, porque bueno, he llegado a la conclusión de que usted es un artista de las palabras con un contenido, pero al fin y al cabo palabras, que utiliza para hablar del silencio, o muy en relación al silencio. Y el silencio desde una perspectiva muy concreta, que es en relación a lo unitario, a lo uno, a Dios. O al menos eso he querido yo entender. Y quería saber cómo se enfrenta usted a ese eterno dilema entre lo dual y lo no dual. Cómo hablar de lo unitario utilizando palabras que están totalmente fragmentadas. Primero estoy sorprendido de la rapidez que llegaste a una síntesis. No, yo no hablo de lo unitario para nada. Digo, para mí lo unitario, para mí si algo cambió Occidente es la caída del parámetro de lo uno, ahora quizás con Nietzsche anunciando la muerte de Dios o Hirohito diciendo no soy Dios. Digo, toda esa conciencia que hubo que se derrumbaba el Dios como uno precisamente y en torno a lo cual venía lo múltiple, etc. Eso pasó. Todavía no sabemos en qué estamos, ahora se caen los pedazos y todavía no logramos hacer una síntesis. Pero yo creo que ya hay síntesis de alguna forma, que ahora tenemos que pensar como en galaxias de sentidos, ¿no? Digo, más que en el uno, porque también necesitamos el uno, porque si no nos enloquecemos, ¿no? Digo, el problema es ese movimiento entre lo uno y lo múltiple. Y yo creo que va a haber unidades, incluso que teológicamente la Trinidad, ¿no? que es una multiplicidad a la quien no le hace mello a su unidad el ser múltiple, porque es una unidad a través de la donación. Y yo creo que tenemos que empezar a concebir ahora el conflicto de las unidades, ¿no? De que no hay una, que si no termina siendo un fascismo, que es la única. Pero sí que hay unidades, ¿no? Hay como conglomerados de sentido en torno a lo cual se articulan de diferentes formas de existencia o de diferentes formas de comprensión. Y creo que precisamente la poesía, por no llegar a conclusiones, es el lenguaje cuando todavía está abierto.
Entonces señala, pero no dice. Entonces, digo, deja siempre ese margen, que yo diría que es un margen de porosidad de silencio en la misma palabra, para que el otro en eso y desde eso saque su propio discurso. Eso, si me lo permite, no sé si usted también le ve un sentido muy político, porque eso de lo unitario a partir de cada uno de esas dualidades es como la nueva forma que hay de entender el consenso en política, que no es algo separado del pueblo, sino que está compuesto por cada una de las diferentes opiniones que al unirse pueden generar esa... Eso es lo prístino de la política, lo que pasa es que nunca fue llevado a la práctica. Digo, pero en eso se basa, digamos, la idea de democracia, etcétera. Digo, lo que pasa es que todo eso sería lindo, pero no lo conocimos. Me ha gustado mucho esto de señalar, pero no decir, ¿no? Ese margen de porosidad, ¿no? O sea, porque eso convierte la poesía en algo respetuoso estructuralmente, ¿no? O sea, y discreto y elegante, ¿no? O sea, ojalá realmente los discursos, al menos los discursos artísticos, dejasen, casi como tendría que ser, creo yo, ese margen, ¿no? O sea, esa entrada al lector para que sea co-creador, ¿no? Claro. Sí, yo creo que el poema tiene que ser inacabado, en el sentido que tiene que estar abierto, y porque se tiene que terminar fecundando al otro. Lo que el acto creador transmite es la creación. Y si puede transmitirlo, el otro co-crea y termina creando ese poema. Con otras palabras. Digo, a mí me pasa que me para gente y me dice, qué bien cuando usted dijo tal cosa, ¿no? Yo no dije eso, yo sé. Digo, no es que me acuerde todo lo que dije, pero sé lo que puedo decir o no. Pero a mí eso me parece lo más fecundo, porque hizo que el otro se diga a sí mismo, desde lo que yo dije, lo que él no conocía. Muy bonito, ¿no? Muy bonito y muy auténtico, porque muchos escritores, poetas y narradores dicen que la literatura nace de la literatura. Es decir, que es leyendo a otros autores como ellos han tenido la necesidad de escribir, ¿no? Claro. O sea, es justamente lo que estás diciendo, ¿no? Claro. Sí, buenas tardes. Yo quería preguntarle de las múltiples biografías que ha mencionado Pablo Dor, por las que usted ha transitado o ha creado, ¿cuál de ellas le ha dejado más pozo poético? Porque yo siento la filosofía, o sea, la poesía suya con una carga filosófica muy grande, ¿no? Entonces, ¿cuál de ellas, las bellas artes, el aislamiento, la mística, desde dónde se siente más poeta? Todo eso que nombraste soy yo. Digo, no puedo separar una parte mía de otra. Digo, me imagino que escribo a través del sedimento de toda una vida. Y también pienso la mística y también filosofo. Digo, desde afuera se ven esas... O sea, no te conozco a ti, pero tú eres trabajadora y por ahí eres madre o eres novia. Digo, todas esas cosas son para los demás. Para vos sos vos. Y yo escribo desde mí a través de toda esa historia. No es más una que otra, ¿no? Digo, eso quizás sea una unidad de multiplicidades, ¿no? Poder, de todas esas voces, poder encontrar la propia, que coadyuva a todas esas. Pero no haría una opción. Es curioso porque es verdad que es una poesía muy filosófica, ¿no? O sea, yo estoy completamente de acuerdo, donde casi dan ganas... Perdón, yo no. Yo haría la distinción entre filosófica y pensante. Digo, una cosa es filosófica que implica el andamiaje de palabras, de sistemas, etc. Y otro el pensar, ¿no? Sí, me parece más riguroso exactamente lo que has dicho, sí. Muy bien. Ya se va sabiendo quién es quién acá. Lo ajustamos. Pero a pesar de todo, es un pensamiento que no solamente que sea comprensible, ¿no? Porque tantas veces el discurso filosófico se hace críptico, ¿no? o hermético, ¿no? Sino que es un pensamiento que en sí mismo es poético. En su formulación es poética y por tanto no es algo aplastante, no son definiciones cerradas, sino siempre más bien invitaciones, ¿no? Abiertas, ¿no?
Sí. Sí, primero un minuto. Yo lo que quisiera retomar en este tema que hablamos, de que en el origen, cuando se construye de alguna forma nuestro inconsciente, que es el origen de Occidente, en los prefilósofos, que son los presocráticos, digo, el lenguaje era uno. O sea, el hombre se paraba ante la realidad y se asombraba, que es una forma de decir que escuchaba. Y ese asombro lo transmitía poéticamente. Nosotros conocemos fragmentos poéticos del origen, porque la poesía era el lenguaje, digamos, que temblaba con ese nacimiento de las cosas. Y ese nacimiento les parecía sagrado, desde el hecho que era gratuidad. Después, lo sagrado fue por un lado, el pensamiento por otro y lo poético por otro, la estética, lo teológico, o lo filosófico. Pero al principio el lenguaje era uno, era el lenguaje que daba voz a eso. Después vino la bifurcación. Pero creo que un lenguaje que es originario capta esas dimensiones, porque la vida es una, en el sentido de que está compuesta por todas esas voces. ¿Había alguien que iba a preguntar? Buenas tardes. Yo recuerdo dos versos de los que has leído. Uno decías, el viento está llegando, has dicho, y otro es, morir es nacer afuera, has dicho. Parece que tu poesía estuviera fascinada por la inminencia, ¿no? Por lo que va a ocurrir. O esa impresión me dan esos dos versos. Y a partir de la inminencia llegas a la inmanencia, a lo fundamental. Lo gracioso, o lo que yo le veo a tu poesía es que eso lo haces de manera hermosa, porque los filósofos ya tratan de ese tipo de cosas, pero la gracia está en que eso sea hermoso, y eso es lo que yo creo que es el mayor valor de tu poesía, el andar elucubrando, andar especulando en torno a todos estos asuntos, pero de manera que resulta hermosa y accesible al público. Ese es el principal valor que yo te veo. Sí, creo que en realidad mi primer encuentro con la realidad es estético. Digo, yo creo que comprendo desde la belleza y después le doy palabra, pero mi encuentro, o sea, mi encuentro no es bueno o malo, que sería ético, ni verdad mentira, que sería filosófico. Es lindo o feo. Digo, después tengo que pelearlo, pero digo, mi encuentro con la realidad es esa. Y creo que desde ahí entiendo. Tengo aquí unas definiciones, Hugo, del silencio en la historia de la filosofía, que ayer Teresa Guardans en su discurso pues, también nos dio una muy bonita, ¿no? O sea, y me gustaría que nos dijeras cómo te sitúas ante estas palabras, ¿no? de los grandes del pensamiento y de la poesía también. Por ejemplo, el silencio es, para Spinoza, un mandato del alma. Para Shakespeare, lo que queda del mundo y de la muerte, su despojo. Para San Agustín, aquello en que la forma se desconoce. Para Kierkegaard, el más fiel de los confidentes. Para San Juan de la Cruz, la puerta de entrada de la sabiduría. Para Bergson, no sin ironía, el resultado de toda obra. Para Gadamer, el espacio entre la aspiración y la expiración, que siempre es reinicio. Para Humboldt, el engarce entre los signos que buscan un sentido. Voy terminando, ¿eh? Jaspers, lo previo frente a la trascendencia. Wittgenstein, lo no dicho e imposible de decir. Heidegger, el obligado camino entre el exterior y el interior. Simone Weil, el modo de cubrir la distancia infinita. Y por último, Teresa Guardans, que estuvo aquí, el modo de callar la necesidad.
Me olvidé todo, así que el primero me quedé en el mandato del alma, ¿no? Yo diría que el silencio es el alma, ¿no? Vos hablabas del Génesis antes, ¿no? Si tomamos, creo que más o menos todos estamos familiares, como uno siempre empezó la Biblia y nunca la leyó, se acuerda siempre del Génesis. Dice que hay un caos, que hay un aliento, el aliento de Dios, o el ruaj, el soplo, y después viene la palabra, Dios habla. En hebreo y en griego también, caos quiere decir una boca que se abre. En realidad está haciendo una película. Dice, ¿cómo empezó todo? Y se abrió la voz, se abrió la boca, salió el aliento y el aliento se terminó siendo palabra. Eso es el origen. Después la mística, ¿qué quiere decir? Lo que se dice con la boca cerrada. Esa es la etimología, ¿no? Entonces cuando el hombre se empieza a contar, cuenta como cuenta. O sea, en realidad la narración del origen es como se origina la narración. O sea, nosotros estamos acá. Tenemos parlantes bastante buenos, la luz está bien, todo marcha más o menos, ¿no? Podríamos poner en el medio, retirar las sillas y poner una fogata, ¿no? Entonces todo estaríamos... Ustedes no se dan cuenta, es que esta escena es la más antigua que tiene el hombre. O sea, reunirse porque alguien les va a contar algo que se supone que contándolo vamos a comprendernos. O sea, desde que el hombre es hombre que está originando esta misma escena, ¿no? Digo, ahora dan título y se hace plata, pero porque nos toca esta época de mercado. Pero la idea es que mientras nos contemos nos vamos entendiendo. Y lo que entendemos es que somos aquellos que se van contando. O sea, yo soy la historia que me cuento de mí. Entonces, digo, enganché con esto con la idea de ese misterio. No está el abismo, que es lo absolutamente inaccesible. De eso no sabemos nada y lo llamamos Dios, que es el nombre que trata de tapar la fisura para no caerse. Entonces Dios, que era la pregunta que se abre, termina siendo la respuesta que cierra todo. Pero esa es una necesidad de nuestros miedos. Pero lo que está en el medio, que es ese aliento, es en griego, de nuevo, es la palabra para alma, ¿no? Entonces el alma es ese lugar que no es el abismo, porque el abismo no sabemos nada, pero lo que precede a la palabra. Y el alma es como ese aliento, como el alma que anima. Y cuando nosotros hablamos estamos sacando aire, estamos realmente respirando con sentido humano, es decir, con palabras. Entonces, para mí el alma es ese soplo interior, de nuevo, que anima y que crea lenguaje. Entonces, en ese sentido, no es un mandato del alma, yo diría, sino que el alma es el mandato del silencio. Y el mandato del silencio es hablar. El silencio nos busca a nosotros los humanos para quebrarse y decirse. Si no, no conoceríamos nada del silencio. Juan de la Cruz dice lo que dice, pero lo dice. Y todos los demás dicen lo que dice, pero lo dicen, ¿no? Yo digo en una línea mía, en el silencio habla. O sea, no hay silencio por un lado y palabra por otro. Hay flujo y reflujo. Entonces, volver a ese aliento es porque ese aliento nos llama de alguna forma para decirse.